Muy buenas tardes mis hermanos, mis hermanas, amigos que nos acompañan en esta ocasión. Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El día de hoy, 16 de diciembre, les doy la bienvenida a un nuevo culto online, en el cual tengo a cargo la coordinación y la reflexión. Para comenzar, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y nos dirigamos a Dios en una oración. Bendito en Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, mi Dios santo, lleno de amor, lleno de misericordia, nos dirigimos humildemente ante tu presencia, mi buen Dios, primero adorándote, alabando tu nombre, declarando tu santidad, declarando tu hermosura. Te adoramos en esta hora, mi buen Dios, porque eres maravilloso, porque sin merecer el gran amor que tú nos tienes, nos acoges, Señor. Cada día es una muestra de tu amor. En esta hora también te imploramos, Señor, que tú seas dirigiendo este culto y te agradecemos también por la posibilidad de reunirnos a través de este medio, porque tú has puesto las herramientas, tú has puesto el conocimiento y la sabiduría en los hermanos a cargo para que esto pueda ser posible y a pesar de la distancia seguir conectados, seguir aprendiendo de tu palabra y seguir alabándote, Señor, a través de estos medios. Te pido en esta ocasión que tú seas dirigiendo la reflexión, que las alabanzas lleguen con un olor fragante a ti, Señor, y que la predicación sea llena del Espíritu Santo para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Mi buen Dios, dirige tú este culto, porque sin ti serían palabras vacías. Te pido, mi buen Dios, que tengas misericordia de quienes tienen alguna intervención el día de hoy y que tú nos utilices como un instrumento de bendición para tus hijos y para quienes lo necesiten. Todo esto te lo imploro en el nombre de nuestro buen y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas. A continuación, voy a recordar los avisos que quedan para la semana que estamos viviendo. Para el día de mañana, 17 de diciembre, hay dos actividades. La primera que les voy a mencionar es en relación a una actividad que tienen los hermanos oficiales. Ellos ya están al tanto, pero de todos modos les recuerdo que mañana se juntan. Ustedes saben el formato y el horario de esta actividad. Para el día de mañana también, recuerdan, 17 de diciembre, los jóvenes del Conquistador nos vamos a reunir en una reunión a través de Zoom a las 20 horas. Entonces, todos los jóvenes y las señoritas del Conquistador están invitados a conectarse a una reunión online el día de mañana a las 20 horas. Para el día sábado 18 de diciembre, las hermanas Dorcas tenemos una salida que se realizará en el Club de Campos Las Vizcachas. Si hay alguna hermana que quiera participar y no tiene cómo movilizarse, se les pide que se contacten con la pastora Ivonne, nuestra pastora Ivonne, para que se pueda gestionar quizás el apoyo en ese ámbito. Por último, recordarles que para el día domingo 19 de diciembre, debido a las elecciones presidenciales, el culto presencial se suspende y se va a realizar una transmisión online igual que esta a las 17 horas para que estén atentos a conectarse ese día. Habiendo dicho esto, entonces, recordando los avisos que nos quedan para esta semana, vamos a comenzar con la reflexión. La reflexión de hoy tiene por nombre Nutrientes de nuestra vida. Y antes de dar lectura al versículo, les voy a contextualizar un poquito. Vamos a leer en Segunda de Pedro. Entonces tenemos esta reflexión que puse por nombre Nutrientes de nuestra vida y se encuentra en Segunda de Pedro. En esta carta el autor se identifica como Simón Pedro y no se dirige a una iglesia en específico, sino que a los cristianos en general.
El contenido de esta carta puede resumirse en dos temas principales: las falsas enseñanzas y el regreso de Cristo. En aquellos días del Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos y además, muy importante, falsos maestros los confundían con enseñanzas que contradecían la verdad del Evangelio. Pedro les recuerda que las enseñanzas de la Biblia no pueden explicarse según el gusto de cada uno. Con toda claridad declara: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Teniendo en contexto entonces que es la lectura de su palabra para esta reflexión, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. El contexto es que la escribió Simón Pedro, ¿verdad? Y no a una iglesia en específico, sino que a los cristianos en general, por lo que estaba sucediendo en relación a las falsas enseñanzas. Es importante entonces, antes de continuar, vamos a dar lectura a estos versículos. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Ahí tenemos 4 consejos. Pero además, ¿qué nos dice Simón Pedro a través de estos versículos? Ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. ¿Sí? Es decir, nos aconseja 8 cosas, 8 aspectos que vamos a ver más adelante. Dice: si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero, muy importante acá, quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Esta lectura, que es muy hermosa, estos consejos que se nos dan a través de la palabra, lo vamos a asociar a las plantas. Y ustedes dirán: ¿pero cómo, hermana Melody, a las plantas? Podemos ver que en las plantitas hay nutrientes en déficit, ¿ya? Y en las plantas es fácilmente saber qué nutrientes están en déficit dependiendo del color de sus hojitas. Y acá en el ejemplo podemos ver que si la hojita está muy amarilla es que le falta hierro. Si la hojita está aquí, como menciona, que está como un poquito verde oscura y hacia la puntita se va aclarando ese verdor, es porque le falta nitrógeno. Si tiene unos puntitos la hojita es porque le falta potasio. Asimismo, nosotros, los seres humanos, tenemos signos, tenemos señales de que tenemos nutrientes espirituales en déficit. Y a partir de la lectura de esos versículos es que les voy a mencionar como los consejos que se mencionaron son los signos de nutrientes espirituales en déficit. Yo los di vuelta. Miren, en su palabra nos decía, ¿cierto?, que afirmemos nuestra confianza en Dios. Entonces, una señal o un signo de un nutriente espiritual en déficit sería falta de confianza en Dios. Quizás estamos pasando por alguna dificultad y empezamos a dudar, ¿cierto? Y ahí hay una clara señal de que algo está pasando. Entonces, un signo de nutriente espiritual en déficit, a nosotros no se nos va a poner el pelo de color amarillo, o no se nos va a caer un dedo, ¿cierto? Como las plantitas que se van cayendo cuando se ponen débiles y les falta algún nutriente. Entonces acá tenemos claras señales de lo que nos puede estar pasando. Falta de confianza en Dios entonces. Otra señal: pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. En cada ocasión que tengamos debemos hacer el bien, sin mirar a quién, como dice el dicho. Otra señal de
Un nutriente espiritual en déficit sería que no tenemos ánimo de conocer mejor a Dios. Nos conformamos ya con lo que sabemos. Otro signo, otra señal de que algo está pasando en nuestra vida es que no dominamos los malos deseos. Y estos quizás están en nuestra cabeza, sin quererlo, nos están dominando más de lo que debería ser. Otra señal es que somos impacientes. Otra sería, no demostramos estima a los hermanos en Cristo. Inclusive, a veces nos podemos creer hasta superiores que algunos hermanos o hermanas. Y otro signo, otra señal de que algo está pasando en nuestra vida y que nos faltan estos nutrientes espirituales, sería que nos falta amar a todos por igual. Si bien es complejo, es un hermoso consejo el que nos da Pedro acá. Entonces recuerden, lo que estaba en la palabra decía, por ejemplo, deben ser más pacientes, y aquí un signo sería es que somos impacientes, que algo está pasando con nuestra paciencia. Si nosotros hemos detectado en este momento que tenemos uno de estos signos en nuestra vida, o quizás más, cada uno conoce su corazón y su vida, es porque el Señor en este momento nos quiere recordar que existen, así como nutrientes para las plantitas para que éstas puedan crecer y salir adelante, existen nutrientes espirituales. Y estos son la lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque todos sus consejos y todas sus promesas están ahí. Entonces, uno de los nutrientes es la lectura de su palabra. Un segundo nutriente es la oración. En esta ocasión Él nos está llamando, nos está diciendo que debemos buscarle, agradecerle y adorarle a través de la oración. Y como se nos ha enseñado en la iglesia, que esta oración sea a diario, que dentro de las posibilidades sea esa fresquita de la mañana y una oración llena de gratitud en la noche, ¿verdad? Y además tenemos otro nutriente espiritual que es la adoración. Acercarnos a su trono de gracia y adorarle a través de la alabanza. Y muy importante, mis hermanos y mis hermanas, a través de lo que cada uno de nosotros hace diariamente. Porque no porque esté, por ejemplo, cocinando, escuchando una alabanza y conectándome con Dios, adorándole, pero después si estoy hablando mal de mi hermano, de mi prójimo, eso no es una completa adoración a Dios, sino que con nuestros actos diarios, con nuestras actitudes diarias, debemos también ser un reflejo de adoración de nuestro Dios. Y por supuesto, todo esto, la lectura de su palabra, buscarle, adorarle a través de la oración, adorarle con la alabanza, con cantos, con nuestros actos, va a ser mucho más fácil si es el Espíritu Santo quien dirige nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, en esta hora, yo les invito a que si usted ha detectado que alguno de estos nutrientes falta porque identificó alguna de las señales que se mencionó, que en la lectura de su palabra se nos aludían como consejos, es bueno tomarlo. Si yo siento que en algún momento de mi vida me está faltando confiar en Dios, que pudiendo hacer el bien no lo estoy haciendo en todo momento, que no tengo tanto ánimo de conocer mejor a Dios, que no estoy dominando mis malos deseos, que estoy siendo impaciente, que no estoy demostrando realmente la estima hacia mis hermanos y que me falta amar a todos por igual, son señales que ya estamos detectando, pero les quiero decir que no está todo perdido, sino que recordemos que hay nutrientes espirituales que están a disposición nuestra. Que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestro corazón entonces para llenarnos de estos nutrientes espirituales y que podamos seguir los consejos de Pedro. Afirmar nuestra confianza en Dios,
esforzarnos por hacer el bien, procuremos conocer mejor a Dios, dominar nuestros malos deseos, seamos pacientes, entreguemos nuestra vida a Dios, estimemos a nuestros hermanos en Cristo y amemos a todos por igual. ¿Por qué? Dice su palabra: quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios ha perdonado todo lo malo que hemos hecho. Bien, entonces esa era la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. El material, si alguno lo llegase a necesitar, me lo pide, no tengo dificultad en compartirlo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. A continuación, las alabanzas están a cargo de la familia Aravena Bueno y la predicación a cargo de nuestro hermano Julio Aravena. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, en este día, primeramente agradecer al Señor la vida, la salud que nos ha concedido, a mí y a mi familia. Agradecer también la oportunidad de un día más alabar su nombre, porque en realidad Él se merece toda alabanza, toda gloria. Así que para Él vamos a entonar estas alabanzas en el nombre del Señor. Buenas noches ya. Un placer nuevamente estar en este lugar o por este medio para conversar un poquito de las cosas del Señor nuevamente.
Vamos a pasar de inmediato a orar para que el Señor nos deje aptos luego de escuchar la reflexión preciosa y buen conjunto también en las alabanzas. Y vamos a orar, como decía, al Señor. Dios eterno y amado, le damos muchas gracias, Señor, porque en este día, en medio de este ajetreo de fin de año, de Navidad, Año Nuevo, elecciones, etcétera, Señor, tú nos das el interés, nos das los medios, nos das el tiempo, nos das las ganas, los deseos, Señor, de escaparnos un poquito y preocuparnos, Señor, para poder estar en esta reunión, para estar en estas ondas, a través de estas ondas, de esta comunicación, Señor, con los amigos, con los hermanos, con aquellos que nos están viendo en forma directa y nos verán después. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad. Te agradecemos esto en el nombre santo de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano. Sí, hay harto ajetreo, hay harto tráfico, hay harta gente por las calles. Pareciera que nunca tuvimos una pandemia, pero el Señor pueda librarnos. Y gracias al Señor porque nos da el tiempo, la oportunidad y, como decía, el deseo de estar conversando a mitad de semana de las cosas del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 22 y 23. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, 22 y 23, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Que el Señor nos bendiga mucho, hermano. Es muy importante el Evangelio de Marcos. Está lleno de sanidades, hermanos. Está lleno de coincidencias en sus capítulos, en sus escritos, hermanos. Y en este momento nos encontramos hablando prácticamente de un milagro. Y ese es el tema en esta noche. Quizás no con grandilocuencia por el emisor, pero vamos a hablar de los milagros del Señor en su ministerio en esta tierra. Repito, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermanos, si quisiéramos hacer un gráfico, o mejor dicho, si quisiéramos clasificar los milagros de Jesús en la tierra mientras estuvo acá en su ministerio, decía, podemos hacerlo en 4 grupos. Están las sanidades o curaciones, ¿ya? Están también las liberaciones, ¿ya? Están las resurrecciones, está el control sobre la naturaleza. En esos 4 grupos el Señor se desenvolvió haciendo milagros. ¿Por qué eran los milagros? Básicamente los milagros, hermanos, y siempre Él se preocupó de que estuviesen cerca sus discípulos cuando hacía un milagro para que se fueran empapando de esta fe. Hay muchas situaciones en la Biblia en que el Señor simplemente y sin mayor profundidad en cuanto a lo que voy a decir, sino que solamente lo que el Señor dijo, por ejemplo, en el caso de la higuera estéril. Dice que el Señor iba pasando, quiso sacar higos, no habían higos, porque no era tiempo de higos, y el Señor simplemente le dijo: no haya más fruto en ti, la historia, como digo, no vamos a ir en profundidad. Cuando volvieron, al rato volvieron, la higuera estaba seca. Y la enseñanza, o lo que el Señor les dijo, así someramente, por encimita, por decirlo así, les dijo: si tuvieseis fe, diríais a este monte, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, hermano, era un tema de creer, de que los discípulos fuesen tomando conciencia de que el Señor era poderoso en hacer milagros y transformar cosas.
semanas atrás estuvimos en un retiro donde el Señor también nos decía que uno de los primeros milagros que hizo fue convertir el agua en vino. También llamó a su gente, a los que estaban cercanos, a sus ministros, por decirlo así, sus discípulos, vengan y en la boda de Caná él hizo ese milagro de convertir el agua en vino. Estaban presentes otra vez los discípulos. Él quería, como decía, que ellos sintieran, que ellos vivieran que se podía hacer, que era beneficiar generalmente al necesitado, pero por sobre todo aquel que tenía fe. Mire la fe de Jairo. Le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Por qué Jairo tiene esa fe? ¿Quién es Jairo? Jairo es un principal de la sinagoga, ¿ya? Es el presidente de la sinagoga. Bajo el mando de él están los que recibían las ofrendas, los que impartían, qué sé yo, las penitencias, pero él era el que dirigía la sinagoga. Él tenía arraigada en sí las tradiciones judías, era muy importante. ¿No será que Jairo estuvo en anteriores milagros del Señor Jesús? Por ejemplo, decía yo, ¿no sería que Jairo, por el hecho de ser un principal en la sinagoga, no hubiese estado, por ejemplo, en el hombre de la mano seca? Los herodianos estaban ahí atentos a lo que Jesús podía hacer o no hacer, o hacerlo bien, hacerlo mal, contra la ley, a favor de la ley, etcétera. Los fariseos por las orillas, revisando todo para tratar de pillar en algo a Jesús, etcétera, etcétera. Pero Jairo estaba allí quizás alimentándose de algo que en esta oportunidad él la dio a conocer. Le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Su hija estaba agonizando. El Señor lo escucha. No dice la palabra del Señor que le haya dicho algo, sino que va con él a la casa de él a ungir, como conocemos nosotros, a esta niña para que sea restablecida. Abro paréntesis. Jairo va con Jesús. La multitud aprieta a Jesús. La multitud estorba a Jesús para caminar. Entre la multitud hay una mujer que por 12 años estaba enferma. Y yo decía, ¿cómo se daba en la gente la fe que tenían? Si Jairo, una persona importante, que lo más probable es que le hicieron camino para que pasara, y viene Jairo, viene el ministro Jairo, déjenlo pasar. Pero esta mujer no era lo mismo, no era importante. Esta mujer desde otro ángulo, de la parte del pueblo, entra y ella, como digo, no le hacen camino, sino que ella se hace camino, ella se esfuerza por tocar a Jesús, ella se esfuerza por llegar a Jesús y dice ella para sí mismo, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré sana de mi azote. ¿De dónde esta gente sacaba esa fe? Con ver los milagros de Jesús. ¿Qué había en ese lugar que hacía que la gente por sí sola se acercara al maestro? Quizás la propaganda, quizás el periodismo, quizás la fama de Jesús. Jesús, ¿quién era el Jesús? Jesús, el hijo de María y José. Jesús, el carpintero. Sí, pero ahora sana enfermos. Decía y pensaba que Jairo a lo mejor, con ser un principal de la sinagoga, era un estudioso de la palabra de Dios, de Jehová, que él sabía y tenía claro que el Mesías había de llegar en determinado tiempo y a qué tenía que venir. Y en ese momento Jesús estaba desarrollando la obra que el Padre le había encomendado. Y una de esas era ir en favor de los enfermos, de los necesitados. Estaba allí Jairo, estaba allí la mujer que toca el manto de Jesús. Dice la palabra del Señor que al instante que ella tocó el manto de Jesús, su flujo de sangre fue sanado, se secó. Ella sintió eso, pero para susto de ella, porque ella se asusta mucho cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Bueno, ahí su gente, sus discípulos. Yo siempre voy a cargar con Pedro en esto, que el que alzaba la voz, porque se me ocurre que Pedro le dice, pero maestro, la multitud te aprieta,
todos te tocan, todos te tocamos, y tú preguntas quién te ha tocado. No, no entendemos. No, 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 no. Alguien me ha tocado en forma especial. Alguien me ha tocado con fe. Alguien me ha tocado esperando un favor de parte del Padre. Alguien me ha tocado con una necesidad en su vida. La mujer, al verse descubierta, dice que le confiesa todo al maestro y le dice lo que le pasa y le dice el resultado. Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete en paz. Un milagro de sanidad. Como decía, podíamos clasificar en 4 grupos. En este grupo está el de curaciones, de sanidad. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Cierro paréntesis. Seguimos con Jairo, es Jesús hacia su casa. En el momento que se le acercan a Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Se imaginan a ese padre? Yo me imagino la valentía de Jairo. Podría perderlo todo a nivel administrativo en la sinagoga al acercarse a Jesús, que Jesús no era bien recibido en todas partes, en la parte eclesiástica, por decirlo así. Porque viene un rey, la política no quiere otro rey, tenemos gobernante ya. El Hijo de Dios, no esperamos un Mesías tan débil, esperamos un Mesías más fuerte, poderoso y guerrero. Y Jairo está con Jesús. Jairo hace migas con Jesús, hace amistad con Jesús, le dice que por favor, le ruega que por favor, le dice en gran manera, acá lo que leímos, le dice, y le rogaba mucho. No era un ruego así, puedes ir a la casa, te espero allá. No, le rogaba mucho, dice. Quizás de rodillas, quizás le suplicaba que fuera a su casa. Hermanos, uno por una hija o por un hijo puede hacerlo. Y tiene que hacerlo. Entonces, le avisan que su hija ya murió, que no moleste más al maestro, que ya no tiene caso que Jesús vaya a la casa a ungir a la niña. Hermanos, sin embargo, Jesús sigue caminando con Jairo y les dice, la niña duerme. Se burlaban de Jesús, sabían que había muerto. Ahí viene una historia preciosa, la forma literal es preciosa. El Señor le dice a la niña que se levante, la niña es resucitada. Como decía adelante, clasificamos en 4 grupos. Este es un milagro de resurrección. Hermanos, hace 2 domingos atrás, en una predicación a cargo de nuestro pastor Juan Carlos Guamán, nos decía Jesús, con referencia al endemoniado gadareno, nos decía, Jesús está en un lado del mar y cruza y va en busca de este endemoniado gadareno. Y los que nos recordamos de la predicación, allí había un pleno milagro de liberación, curación, sanidad, la mujer de flujo de sangre, resurrección, la hija de Jairo, liberación en el mismo capítulo de Marcos, o sea, en el mismo libro de Marcos, ¿ya? Y en el capítulo de número 5, capítulo 5, dice que estaba ahí, pero para llegar al endemoniado gadareno, Jesús cruzó. Hizo lo que tenía que hacer, lo que escuchamos de nuestro pastor Juan Carlos, a través del Señor, a través de nuestro pastor Juan Carlos, la forma clarita en que nos expuso que el Señor cómo había liberado y por las razones que había sido y cómo había cruzado el Señor hasta allá en busca de él. Bueno, el Señor terminó con el endemoniado gadareno y cruzó hasta este otro lado del mar, ya el verso 20, verso 21 del capítulo 5 de Marcos está, y dice que cruzó hasta este otro lado. La misma barcaza tal vez, es el mismo mar por supuesto, las mismas personas, porque deja el endemoniado gadareno, viene acá, se encuentra con esta situación de Jairo, va a la casa de Jairo, en el camino se encuentra con esta mujer que es sanada y al final es resucitada esta niña. Que el Señor nos ayude, hermano,
Que el Señor nos guarde. El poder sobre la naturaleza, hermano, no me voy a meter mucho. Hay tantas formas, hermanos, en que podemos, y discúlpeme que nuevamente voy a ir a esa predicación de nuestro pastor cuando nos decía que el Señor en un momento dado, el pueblo de Dios perdía la batalla, pero necesitaba que el sol no se pusiera para poder seguir peleando y ganar la batalla. Y Dios hizo que el sol se detuviera en determinado momento y por determinado tiempo, y que para Dios eso no había sido difícil. Ese es un milagro del poder y el control sobre la naturaleza, hermano. Este evangelio no es algo sencillo, no es algo simple, es algo tan grande, hermano, es algo tan especial, es algo que no, el común de la persona no lo entiende, no puede caber en su sentido de que todo esto pueda ser realidad. Y el domingo recién pasado el Señor nos decía, todo esto podemos entenderlo, creerlo y vivirlo en el campo de la fe. Y esa es la respuesta. ¿Creemos en los milagros del Señor? Sí, yo creo en los milagros del Señor. Mire, hace muchos años atrás, y en mi cumpleaños nuestro pastor Juan Carlos me lo recordó, hace muchos años atrás, año 1975, Parque O'Higgins, campañas del evangelista Gigi Ávila de Puerto Rico. Hermanos, vi tantas cosas, una en especial, que en alguna oportunidad se las voy a comentar, que es lo que hace a uno mantenerlo dentro del evangelio. Bien o mal, a veces un poquito más arriba, un poquito más, a veces arrastrándose, pero dentro del camino. Porque son milagros del Señor. Son cosas que, ¿quién se las puede sacar a uno? ¿Quién se las puede quitar a uno? ¿Quién las puede arrancar del corazón, de la mente, de lo que vio y de lo que vivió, hermano? En esas gloriosas campañas que habían de nuestro hermano Gigi Ávila en el Parque O'Higgins. Vino varias veces, hermano, y en todas siempre uno iba captando y viendo cómo los milagros del Señor. Y no le estoy hablando de sanidad, de paralíticos, de sillas de ruedas, de cánceres sanados y cosas así. No le estoy hablando de cosas visibles que uno, por el tiempo, hermano, me gustaría contarles, pero en algún momento se los voy a mencionar y debe estar grabado, debe estar grabado. Hermanos, dice la palabra del Señor que en este tema de la resurrección, la Biblia registra varias resurrecciones, 3. Ahí está el hijo de la viuda de Naín, está Lázaro y está este que hablamos, la hija de Jairo. Resurrecciones que son reconocidas por el mundo secular también, ya sea como historia, ya sea como pedagogía para estudiar en los colegios, universidades, qué sé yo, se toman como ejemplo muchas veces el tema esto de la resurrección. El Señor es misericordioso, el Señor es grande. Y esos milagros, hermanos, que acompañaron el paso de Jesús en esta tierra, esos milagros aún se suceden, aún están. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Sí, yo debo tener mucho cuidado, hermano, de no vivir a punta de milagros y a no vivir dependiendo de que el Señor, si no hace un milagro en mí, yo desfallezca, yo decaiga o yo flaquee. Es mejor a veces granjear, atesorar, enriquecer la fe. Con esto quiero decir que a veces no es necesario que veamos las cosas. El Señor se preocupó, como decía, e insisto en eso, de que sus discípulos siempre vieran lo que Él hacía y lo que el Padre hacía. Y se los dijo. Y todo esto que estáis viendo se hace y lo hago para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
para que vean que el Padre está conmigo. Siempre mi Padre me ha respondido, siempre me ha respondido, le dijo él al Señor, a nuestro Dios. Y sus discípulos escuchaban, sus discípulos estaban atentos y sus discípulos escribían. Y gracias a eso nosotros podemos recrear la vida, la pasión, el sufrimiento y estos milagros que el Señor nos deja en sus sagradas escrituras. Hermanos, es precioso el Evangelio, es hermoso el Evangelio, pero a la vez es de mucho cuidado. No tenga yo que ver para creer, no tenga yo que palpar para sentir al Señor, sino que al revés, que yo me acerque al Señor, que yo en medio de este bullicio, que en medio de esta multitud, que en medio de aquellos que me impiden caminar a veces, estire mi mano y alcance el manto de Jesús. Y yo pueda tocarle a Él. Y esa virtud que salió de Él pueda sentirla en mi vida para que me dé fuerzas, para que me dé ánimo, para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde. Esta ha sido la conversación de esta noche y que el Señor la confirme en cada uno de nosotros. Señor, le damos gracias en esta hora por su amante bondad y misericordia y porque nos permite abrir nuestra boca para poder hablar, Señor, y hablar en su nombre, y hablar de su nombre, y hablar de su evangelio. En esta oportunidad de sus milagros, Señor, de la fuerza poderosa que usted tiene sobre los enfermos, Señor, de la fuerza poderosa que usted tiene para la resurrección de las personas, de la fuerza poderosa que usted tiene para la liberación de las almas, Señor, y de la fuerza que tiene para controlar todo en la naturaleza. Señor, gracias por todo eso y gracias porque está a nuestra disposición, gracias porque está a nuestro servicio, por decirlo de alguna forma. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de estar con mis amigos, con mis hermanos, Señor, a través de estas ondas, Señor, y poder comunicar de alguna manera el Evangelio, de poder aportar, Señor. Le ruego a usted confirme, Señor, esta conversación en cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a ponerla por obra. El día de mañana la podemos necesitar, Señor. Gracias por su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. El Cristo de Nazaret ya se acerca. Viene en una nube blanca, viene con ángeles a su diestra, a la tierra en busca de nuestras almas. Entonces dirá, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Entonces dirán, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Para aquellos que no se han preparado, Cristo aún sigue llamando. Ven, 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 no sigas pecando. Entonces dirá, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Entonces dirá, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas.
Llegó la hora de despedirnos, llegó la hora de la bendición final y un gusto, un saludo a todos aquellos que están al otro lado de la pantalla. Señor amado, le damos gracias una vez más por la oportunidad preciosa de poder en estos tiempos, Señor, de poder en estos siglos, de poder yo, a esta edad, Señor, hablar de usted. Recordar sus escrituras, recordar su libro santo, recrearme, Señor, en sus enseñanzas, en sus milagros que desde niño vengo escuchando, que desde joven vengo asimilando, desde que ya hombre viejo, Señor, sigo escuchando esta trompeta que me dice que el Señor vive, que nuestro Redentor vive. Gracias, Padre mío, por permitirnos estar en esta reunión. Son pocos minutos, sí. El mensaje tal vez no es el más fluido, pero te agradecemos, Señor, por este servicio completo, por el inicio, Señor, por la reflexión. Bendiga Melody, Señor. Bendiga las alabanzas, Padre mío. Confirme esta palabra, Señor, en los corazones y en las vidas. Y despídanos, Señor, de este servicio, conforme a su misericordia, conforme a su bondad, para enfrentar el día de mañana con fuerzas, con ganas, con deseos, Señor, de seguir adelante y aumentando la fe en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, tu amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia